104.5 FM. Vorterix Mar del Plata. Dos guerras mundiales. 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. Bien, las 9:10 en todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Les recordamos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045 y que también tenemos un Instagram que es @vuelta por el universo MDQ. Y a las 9:11 vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a Alberto Husenreuter, que es doctor en Relaciones Internacionales y que hace muy poquito tiempo atrás estuvo presentando un libro que se llama La geopolítica nunca se fue. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Marcelo Rojas lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día, Marcelo. Muchas gracias por llamar. Bueno, los agradecidos somos nosotros, lo hemos visto en varios programas de política internacional, en los noticieros a nivel nacional. Creo que hace poco lo vi en el programa de Carolina Moroso, creo, ¿no? En TN Internacional. Así Sí. que bueno, para nosotros es un privilegio, un lujo tenerlo. Antes de empezar a analizar un poco esta realidad totalmente díscola, ¿no? Disparatada y a veces Sí. tan falta de sentido lógico, que creo que es el sentido que menos se aplica hoy en la humanidad, le quería preguntar por el tema de la geopolítica. Digo, ¿qué diferencia hay entre la geografía política y la geopolítica? Porque parecería que son muy parecidas, pero me parece que no tienen mucho punto de coincidencia, ¿no? Así es, Marcelo, es una pregunta pertinente porque a veces se utilizan vocablos que están cerca pero no significan lo mismo. Uh-huh. La geografía política es un concepto más bien estático, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde vemos los países a través de sus divisiones, pero no vemos los movimientos, las realidades que ocurren hacia adentro de esos países. No apreciamos políticas de gobiernos, no apreciamos diseños de vertebración territorial, no podemos ver en la geografía política políticas diseñadas para obtener ganancias de poder por parte de estados que cuentan, porque todo esto pertenece al mundo de la geopolítica, es decir, la geopolítica es un concepto dinámico. Es un concepto que tiene que ver con la planificación de políticas o de intereses políticos aplicados sobre espacios territoriales con fines corrientemente asociados al poder nacional. En cambio, la geografía política es un concepto estático, de modo que la principal diferencia tiene que ver con una cuestión de movimiento, diría yo, entre comillas, porque la geopolítica, que aparte en relación con la geografía es un vocablo mucho más reciente que la geografía política, trata más bien cuestiones que tienen que ver con el uso del poder en clave territorial por parte de los estados. Bien. Voy a retomar un poco uno de sus libros, El descenso de la política mundial en el siglo XXI, también es de su autoría. Digo, esta clase política del siglo XXI, digo, ¿ha descendido también como el título del libro? Digo, ¿tenemos una baja calidad humana y dirigencial para resolver las grandes problemáticas del mundo? Bueno, yo diría que a nivel mundial
los grandes liderazgos se fueron en la década del 70, Marcelo. Ujú. Y allí hasta se puede decir que con la partida de los grandes líderes, me refiero a Churchill, De Gaulle, Mao Zedong, Tito, bueno, todos aquellos líderes con los que se identificó el siglo XX. Grandes estadistas, ¿no? Sí, 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 que marcaron a fuego, Ujú. fueron protagonistas de los grandes acontecimientos del siglo XX, particularmente de la Segunda Guerra Mundial y del proceso de descolonización, ¿no? Y desde entonces hubo líderes importantes, pero ya no de la talla Claro. de estos líderes, ¿no? Y actualmente yo diría que hay una ausencia, más que de líderes, yo diría de ideas relativas con cómo configurar un orden internacional, ¿no? Los líderes que tenemos en el mundo son líderes que están pensando mucho en el interés nacional primero, Ujú. están considerando mucho sus capacidades, están sospechando demasiado de las intenciones de los otros líderes y no se logra configurar algún tipo de reunión o conferencia extraordinaria que siente las bases al menos de un esbozo de configuración internacional, porque para eso están los líderes, para pensar el mundo que vendrá, ¿no es cierto? Administrar los temas de hoy, pero sobre todo configurar un orden que nos proporcione cierta previsibilidad y estabilidad. Y esto no tenemos los líderes que existen, algunos de ellos con ideas muy interesantes, no están trabajando en ese sentido. Por eso, Marcelo, hay algo peor que la falta de un orden internacional hoy en el mundo, y es que los principales actores que deben estar pensando este mundo están confrontados entre sí. Rusia no está con Occidente, China no está con Estados Unidos, India está con China, incluso a veces en el eje Atlanta-Occidental hay diferencias entre Europa Occidental y Estados Unidos, y aparece un actor aquí, Europa diría yo, que tiene líderes, pero yo los denomino un poco líderes de jardín, ¿no es cierto? Son líderes que han crecido demasiado en un entorno institucional, normativo, que no han vivido, obviamente, por la edad, los grandes acontecimientos, y consideran que el mundo tiene en algún momento que parecerse o funcionar como la Unión Europea, ¿no es cierto? Como si la Unión Europea hubiera sido un proceso espontáneo, y no fue un proceso espontáneo. De modo que en Europa tenemos líderes, pero no sé hasta qué punto entienden la política internacional como de costumbre, como decía Stanley Hoffman, ¿no? Entienden la política internacional desde el lugar que han crecido. Y por ejemplo, esta guerra que tienen actualmente en su territorio, si hubieran existido liderazgos de escala, yo diría que hubieran evitado esta guerra, ¿no? Porque Europa debe tener, considerándose una potencia institucional, un activo clave que es su diplomacia, y la diplomacia no estuvo presente, ¿no? De manera que no tenemos orden internacional, pero tenemos algo peor, que es la falta de un entendimiento entre los actores principales. Pero quizás líderes puedan existir, dos o tres líderes que tienen algunas ideas, pero aparte, con esto termino esta parte, pensar un orden hoy, la pregunta que yo me hago es si es posible que los viejos patrones de orden internacional puedan funcionar en el mundo de hoy, que tiene muchas nuevas realidades, ¿no? ¿En qué categoría lo pondría a Putin como líder? Digo, porque te puede gustar Putin, no te puede gustar, está muy dividida la opinión pública sobre la figura de Putin. Algunos Sí. dicen que es un loco, otros dicen que es un calculador, un maestro de la provocación. Me da la impresión de que sabe jugar muy bien el juego, porque ha ridiculizado a Trump, lo llevó a Alaska a una conferencia con él, de hecho se jugó como quiso Putin. Ha provocado la división de Europa. Hoy la Europa está dividida en si hay que confrontar con los drones de Putin o hay que ser más moderado como Alemania. Y obviamente sigue la insistencia de Putin de querer humillar prácticamente a Ucrania, porque
él sostiene que hay una reivindicación histórica, que Ucrania es parte de Rusia y que no ha hecho un acto de invasión. ¿Cómo lo ve hoy a Putin, que es prácticamente uno de los últimos líderes del siglo XX, ¿no? Así es. Las cuestiones relativas con la bondad, la maldad en política internacional prácticamente no existen o sirven de muy poco para analizar la política internacional. Son categorías prácticamente inexistentes. No digo esto porque cuando pasó en 2022 la invasión o hubo operación militar especial, como quieran llamarle, por parte de Rusia a Ucrania, los medios generalmente se manejan con este tipo de visión que sirve de muy poco para analizar las causas profundas de un conflicto. Desde mi punto de vista, Vladimir Putin es un líder nacionalista, es un líder patriota, es un líder conservador, quizá más identificado con el periodo zarista que soviético, aunque tiene vicios de la época soviética, particularmente lo relativo con el manejo de la inteligencia, la sospecha del otro, ¿no? La incertidumbre de las intenciones. Pero es un líder que es, diría yo, pertinente para Rusia y es un líder absolutamente inconveniente para Occidente. Lo que quiero decir con esto es que si tal vez Putin no hubiera estado en el poder durante este siglo, porque desde el año 2000 que está en el poder, y en el poder hubiera estado un grupo pro-occidental, yo no sé qué hubiera sido el destino de Rusia. Quizá Rusia hoy tal vez ya estaría balcanizada, porque la idea en Occidente hace un tiempo era dividir, como sugerencia, ¿no? A los líderes rusos sugerían dividir el territorio para que Rusia se administre mejor. De manera que yo diría que Putin es un líder el menos conveniente para Occidente y el que entiende la política internacional desde cuestiones relativas con el poder, lo civilizacional. Otro dato interesante en Putin, él ve el mundo en términos de civilizaciones. Es un líder que considera que Occidente, cuando digo Occidente digo Estados Unidos más que Europa, ha ido más allá de lo recomendable en materia de ampliación de la OTAN, es decir, ha intentado llevar la victoria de la Guerra Fría más allá de lo recomendable. Tal cual. Y esto, tratándose de Rusia, produjo de cualquier manera, como dice George Friedman, siempre va a producir, cada vez que se acerquen poderes generalmente marítimos a las fronteras de Rusia, la reacción por parte de Moscú, ¿no? Bien. De modo que aquí hubo un mensaje por parte de Rusia muy repetido, que era el de terminar o establecer una moratoria en relación con la ampliación de la OTAN, que no estuvo sobre la mesa de negociaciones, y obviamente pasó lo que de cualquier manera iba a pasar, la reacción rusa a través del agente de violencia. Bien. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi pregunta es sobre el liderazgo de Trump. ¿Cómo ves el liderazgo de Trump en Estados Unidos? ¿Si es un liderazgo positivo para Estados Unidos para intentar recuperar su hegemonía o como producto de la decadencia de Estados Unidos es como una transición hacia otra cosa? Bueno, yo creo que Trump es una persona que intenta llevar a Estados Unidos a una nueva era de primacía, ¿no? Internacional. Lo intenta hacer desde lo estratégico militar, lo intenta hacer desde la economía, recuperando puestos de trabajo, tratando de equilibrar las balanzas de comercio, particularmente con China. Intenta, yo creo, conseguir un objetivo que para mí ya es imposible en el mundo de hoy. El mundo de hoy es un grabado que finalmente se ha completado con todos los países y particularmente con los actores del Asia, ¿no es cierto? Y dentro de esto, particularmente China. De modo que yo creo que Trump es un líder que intenta recuperar, teniendo presente algunos presidentes del siglo norteamericano del siglo XIX, alguna conducta norteamericana de post Segunda Guerra Mundial en relación con la
oposición, me estoy refiriendo a la década del 50, tratando de obviamente obstaculizar, cuando no eliminar toda posibilidad de obstáculo a sus planes de gobierno, pero Estados Unidos, si bien es el único país grande, rico y estratégico del mundo, es el único, es grande, es rico, pero lo que lo desmarca del resto del mundo es lo estratégico. Estados Unidos, por ahora, sigue estando presente en todos los segmentos de poder internacional, desde el cultural, pasando por el financiero, el comercial, el energético, el estratégico militar, el de las tecnologías generativas, etcétera. Pero a pesar de esta condición, que la sigue teniendo, yo creo que Estados Unidos no está ya en condiciones de liderar el mundo como lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo de manera prácticamente solitaria después de la Guerra Fría, o como lo hizo en la primera década de este siglo cuando luchó contra el terrorismo. O sea, Trump tiene algunos sueños que no me parece que puedan tener lugar en la realidad internacional actual, porque si Trump como líder se plantea un orden con características más occidentales que otras, bueno, yo creo que aquí hay una limitación, porque si vamos a marchar para algún tipo de ordenamiento o configuración internacional, bueno, tal vez algunas pautas de anteriores nos sirvan, el equilibrio de poder, pero si en esta dirección, en esta perspectiva, no incluimos concepciones de orden de actores nuevos, no occidentales, como de India, de China, de Indonesia, de Rusia, etcétera, bueno, ahí yo creo que Estados Unidos va a tener un problema, un choque, ¿no es cierto? Hasta que Estados Unidos no logre entender que sigue siendo el principal país del mundo, pero que debe reconocer a otros actores, me parece que este liderazgo va a carecer de lo que Kissinger denomina el líder profeta, ¿no es cierto? Un líder que vea más allá de la primacía nacional. Así por lo menos yo lo veo a Trump, y más allá de las bravuconadas, más allá de los cambios, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra, creo que puede ser un líder, creo que puede ser, si logra entender que el mundo no se estructura en clave única, puede ser un líder que recupere para el mundo la cultura estratégica, que es lo que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, para administrar segmentos como el de las armas nucleares. Alberto, en este nuevo orden mundial o en esta transición del orden mundial que estamos atravesando, y justamente en este año que Naciones Unidas cumple 80 años, ¿qué tiene que pasar con la ONU? Porque, bueno, fue construida, fue diseñada para otro momento histórico, para otro sistema internacional. ¿Qué tiene que suceder con esta organización? Bueno, por lo pronto lo que tiene que suceder es que continúe existiendo, estimada, porque es lo único que tenemos en el mundo que proporciona cierto ordenamiento, porque Naciones Unidas no solamente son los principales organismos que vemos, ¿no? Asamblea Nacional, Consejo de Seguridad. Naciones Unidas el sistema de Naciones Unidas es una galaxia de entidades, organismos que prestan una gran asistencia en distintos temas de la política mundial, desde los alimentos hasta la salud, ¿no es cierto? Ahora, en el mundo sigue predominando lo que Hoffman denomina las políticas de costumbre, y una de las condiciones o de las principales características es la anarquía internacional. El mundo sigue estando dividido en estados, y los estados, como decía Churchill, jamás van a permitir que una organización internacional adopte decisiones por ellos. Es decir, van a cooperar, pero hasta el punto en que entran a jugar los intereses primarios. De modo que yo considero que Naciones Unidas cumple un poco el papel que cumplen los semáforos en una ciudad densa, ¿no es cierto? Proporcionan cierto ordenamiento, porque una ciudad sin semáforos, imagínense que sería realmente un caos, ¿no? Conflictos permanentes. Bueno, hay cierta
proporción de parte de Naciones Unidas de regímenes internacionales tan importantes. Hay cierto ordenamiento, pero claro, no es un poder ejecutivo internacional que está por encima de los intereses nacionales. Si bien las resoluciones del Consejo de Seguridad establecen, son obligatorias, ¿no? No así la mayoría de las resoluciones de la Asamblea General. Y lo que tendría que cambiar, para responder más específicamente tu pregunta, es tal vez esta tripulación ejecutiva mundial, entre comillas, que es el Consejo de Seguridad. Porque el Consejo de Seguridad, que consta de 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, obviamente que ya no refleja el panorama de poder internacional. Hay otras potencias medias, hay otros poderes importantes que han construido poder nacional y necesitan obviamente participar de las grandes decisiones, ¿no? Ahora, la pregunta que se hacen los especialistas es cómo reformar el Consejo de Seguridad. Primero, las condiciones son complejas, ¿no? Me refiero al establecimiento de 2/3, por un lado. Bueno, el artículo 108 de la Carta establece cómo reformar el Consejo de Seguridad. Ahora, desde el punto de vista de la práctica, ¿podrá funcionar, si se logra, un Consejo de Seguridad con 10 miembros permanentes, por ejemplo? ¿Podrá funcionar un Consejo de Seguridad con la presencia de actores que tienen prácticamente hipótesis de guerra entre ellos? Consideremos que en el futuro entran India y Pakistán al Consejo de Seguridad, 2 actores que han construido poder, particularmente India. Ahora, ¿cómo van a jugar esta situación de estos 2 países, por tomar un ejemplo, ¿no?, en el Consejo de Seguridad? De modo que es muy difícil pensar en la reforma, de manera que más allá de algunas mejoras que se puedan hacer, por ejemplo, en relación con instrumentos para mejorar las alertas frente a pandemias, y aquí no hay cooperación de todos los estados, particularmente de los Estados Unidos, que se ha ido de la Organización Mundial de la Salud, dejándolo prácticamente cojo en este tema, e incluso Estados Unidos está retirando fondos. Y la ONU, más que reformas de escala, se está planteando reformas de cómo afrontar las reformas que debe hacer, que tienen que ver con la reducción de gastos, de manera que es compleja la situación, pero por lo pronto es importante que continúe existiendo, más allá de la fuerte devaluación de Naciones Unidas en el escenario internacional de este siglo. La verdad, interesantísima la charla, me quedan un montón de preguntas, seguramente vamos a dejarla para algún segundo conversatorio cuando podamos coordinar nuevamente con usted. Le quería preguntar cómo anda el libro, La geopolítica nunca se fue, y si se puede conseguir acá en Mar del Plata. El libro anda mejor de lo que uno pensaba. Esta semana lo presentamos en la Universidad del Salvador. Es un libro que yo digo que creo que es muy pertinente, porque para mí efectivamente la geopolítica, que implica intereses políticos aplicados sobre territorios con fines relativos con el poder, para mí nunca se fue, siempre estuvo presente, nunca regresó de ningún lado, porque nunca se fue. Y hoy todo el mundo habla de geopolítica, incluso autores que son humanistas, ¿no? Leí unas notas hace poco del expresidente uruguayo Sanguinetti en un diario importante, que decía: es la geopolítica, estúpido, o sea, la geopolítica está por todas partes. El libro se puede conseguir en las principales librerías o en las plataformas. Está disponible, por supuesto. Bien, ¿y usted utiliza redes? ¿Lo pueden seguir a través de alguna de las redes? ¿Maneja las redes? Sí, pueden seguirme por Instagram, principalmente. ¿Cómo es su Instagram? @AlbertHutsch. Bien. Albert, HUTSCH. Bien. Bueno, Alberto, espero que haya disfrutado de la conversación. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo y seguramente lo vamos a volver a invitar para seguir reflexionando sobre este mundo tan problemático, ¿no? Bueno, muchas gracias y que tengan un excelente sábado. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, la palabra de Alberto Hutschenreuther, doctor en Relaciones Internacionales. Analizando y reflexionando sobre parte de lo que se habló esta semana en la Asamblea General de la ONU, que justamente fue el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y por supuesto
otras problemáticas, los liderazgos y el libro de La geopolítica nunca se fue. Y el mundo sería peor si la ONU no existiera, ¿no? Es una frase que yo suelo decir. El mundo sería peor si... La ONU tiene mucho para cambiar, muchísimo para mejorar. Pero si no existiera, el mundo sería mucho peor. Y mucha autocrítica para hacer. Por supuesto, pero si no está, nadie hace muchas de las cosas que hace Naciones Unidas. Nos vamos a la música, muchachos. Ya se nos fue el programa, qué cosa increíble. Vamos a escuchar. Hablábamos bastante de Rusia, así que traje una cantante que a mí me encanta. Yulia Dmitrievna Sibert, conocida profesionalmente como Sibert. Cantante, compositora y modelo rusa. Su último corte de difusión es con este video que además la muestra en distintos conciertos. Así que la escuchamos a Sibert en este tema que es Video de Despedida.